Bienvenidos amigos, yo soy Elu y hoy les traigo nuevamente la receta de cupcakes de lemon pie. Hace unos años la subí pero no tiene buen sonido, así que acá va de nuevo. Te recuerdo que suscribirte es gratis, así me ayudas a seguir creciendo y sabes cada vez que suba nueva receta. Comencemos. Necesitamos 160 ml de leche, 300 gramos de harina 4 ceros, 100 gramos de manteca blanda, una cucharadita de esencia de vainilla, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 2 huevos y 160 gramos de azúcar. Para la crema de limón, 250 ml de leche, 100 gramos de azúcar, 3 yemas, ralladura de un limón, 30 gramos de fécula de maíz y 100 ml de jugo de limón. Comenzamos haciendo la crema. En una ollita volcamos yemas, azúcar, fécula y un chorrito de jugo de limón. Mezclamos bien. Agregamos el resto del jugo de limón y la leche. Por último, la ralladura de limón. Llegamos a fuego medio y sin dejar de remover vamos a ver cómo se va a ir espesando y luego va a hervir. Apenas hierve dejamos un minutito más y apagamos el fuego. Volcamos en un recipiente ancho para que enfríe más rápido, con papel film en contacto para que no se le forme una costra por encima. Reservamos en la heladera. Para hacer la masa volcamos en un bol la manteca blanda, el azúcar, batimos hasta que quede bien integrado. Incorporamos la esencia. Los huevos uno a uno, batiendo bien luego de cada adición. Recuerden pasar la espátula por los laterales para que todo quede bien integrado. Ahora vamos a añadir los secos y la leche intercalándolos. Primero un tercio más o menos de la harina con el polvo para hornear. Integramos. Ahora la mitad de la leche. Otro tercio de los secos. La otra mitad de la leche. Y por último, lo que nos queda de secos.
Una vez así vamos a llenar 3/4 partes de los moldecitos. Y acá les paso un palito para que la mezcla quede bien pareja. Llevamos al horno a 180 grados centígrados de 15 a 20 minutos. Vamos a comprobar si están. Al pincharlos con un palillo tiene que salir limpio y seco. Dejamos enfriar y ahora vamos a huecarlos para poder ponerles el relleno. Lo hice con este descorazonador de manzanas, pero pueden hacerlo con uno especial que viene para cupcakes o hasta con un cuchillo si no tienen ninguno de los dos. Rellenamos y les cuento que va a sobrar un poco de esta crema que les puede servir para hacer unos lemon pie en frasquitos, por ejemplo, que son súper fáciles y rápidos de hacer. Y por último vamos a tapar con un pedacito de lo que le sacamos de masa. Y para el merengue italiano les voy a dejar un enlace al video donde explico detalladamente cómo hacerlo si no tienen termómetro. Acá se los voy a explicar un poco más rápido para que no se haga largo el video y además vamos a necesitar termómetro. Vamos a llevar a fuego medio 200 gramos de azúcar y 70 mililitros de agua. Esperamos que llegue a unos 100 grados centígrados y cuando llegue a esa temperatura comenzamos a batir a velocidad media 3 claras. Así en el momento en que el almíbar llegue a 118 grados centígrados tenemos las claras un poco montadas. Una vez el almíbar llegue a 118 vamos a volcarlo en forma de hilo en las claras, siempre batiendo. Una vez incorporado, continuamos batiendo a velocidad alta hasta que el merengue baje la temperatura y nos quede bien firme. Lo pasamos a una manga pastelera con pico rizado y decoramos los cupcakes. Podemos dejarlos así o darles el efecto de flambeado. Si no tienen soplete, por ejemplo en mi caso me quedé sin el tubito para poder usarlo, lo que hago es llevarlos al cajón del horno y que el fuego les dé por arriba. Tengan cuidado de revisarlos muy seguido porque se les pueden quemar. Estén pendientes de verlos cada minuto hasta que estén un poco tostaditos. Y listos, ya los tenemos para disfrutar con un rico café. Si te gustó, tu like me ayuda un montón. Suscríbete para no perderte ninguna receta. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.